En un mundo de COVID, desempleo y mucha incertidumbre, nos ha tocado a pensar en nuestros presupuestos y organizarnos bien para poder cubrir nuestros gastos. Es por esto que nos acompaña en este episodio Karen Suárez, una creadora de contenido colombiana que comparte información en YouTube y Instagram enfocada en finanzas personales. Karen es una líder en la conversación al respecto de cómo tener una mejor relación con el dinero. Y ojalá aprendan de este episodio como aprendí yo. Esto es Wi-Fi y Water y yo soy Jared Carpenter. Bueno, hola a todos y todas. Hoy tenemos en el podcast una invitada muy especial de Colombia, directamente de Colombia. Se llama Karen Suárez. Karen, así se pronuncia, ¿no? Karen Suárez. Así, perfectamente. Ah, sí, perfecto. Ok, qué bueno que me salió la primera vez, porque si no. Y Karen Suárez está con nosotros y ella es un pro, o sea, te puede ser pro en finanzas personales. Y estoy totalmente, o sea, me siento muy feliz que esté ella acá porque ese es un tema muy importante para mucha gente ya en este momento, especialmente durante COVID. Entonces, Karen, bienvenido a Wi-Fi and Water y cuéntanos cómo estás. Ya, bien, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast. Primera entrevista que me hacen en un podcast que no sea de Colombia, así que pues muy emocionada, muy feliz y nada, qué chévere tener este espacio para poder conversar. Sí, pues bueno, no sabía esto, entonces ya es otro honor de tenerte acá. Em, ¿Cuándo fue que comenzaste a meterte realmente en todos esos temas de finanzas personales? ¿O fue algo que te pasó, tal vez te quedaste sin trabajo o no sé, te quedaste en un momento difícil económicamente? Entonces fue en ese momento que tú te dijiste, hey, nunca jamás voy a estar acá sin 6 meses de seguridad, sin esto y aquello. Si nos puedes hablar un poquito de eso, porque yo creo que a veces uno piensa que las finanzas personales es algo que solo gente extraordinaria, o sea, sabe de esto. Cuando realmente no Ujú. importa lo que estudiaste, no importa lo que la profesión que tú tienes, ahorrar es para todos. Entonces, ¿cuál fue como que tu background story? ¿Sabes? Como todos los de Marvel tienen sus historias increíbles. Entonces, ¿cuál es la tuya? Bueno, va muy enlazado con lo que comentábamos al inicio sobre los paradigmas que tenemos en Latinoamérica, especialmente sobre las creencias del dinero. Y mira, yo siempre cuando era más joven, o más bien una niña, siempre veía como a las personas a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, sufriendo por temas de dinero. Pero al mismo tiempo decían, el dinero no es lo más importante, lo importante es que hay amor. Y yo decía, entonces, ¿por qué sufren por dinero? Había algo ahí que no me cuadraba. Yo decía, ok, si el dinero no es lo más importante, ¿por qué en este momento está sufriendo por dinero? Y veía a la gente muy angustiada, no podían pagar las cuotas. Mi mamá, por ejemplo, antes trabajaba de noche, entonces yo casi no la veía porque tenía que trabajar de 6 de la tarde a 6 de la mañana del otro día. Ella es enfermera. Entonces, claro, no la veía nunca y decía como, wow, ¿por qué alguien se esfuerza tanto por algo que dice que no es tan importante? No comprendo bien. Y fui creciendo y como que fue una promesa, así como tú lo dices, Jared, de decirme a mí misma como, no quiero en un futuro verme así, como sufriendo mucho, como trabajando y no viendo el dinero, porque realmente trabajaba mucho, pero no se veía. Yo decía, ¿dónde está todo lo que están trabajando? ¿Por qué tanto sufrimiento con eso? Es una relación como tóxica entre el dinero. Entonces empecé muy joven, como a los 15 años, a relacionarme con estos temas, porque yo dije, bueno, creo que la solución a esto es resolver tu situación financiera lo más rápido posible para que a futuro, yo creía eso antes, cuando seas grande, ya con la plata resuelta y la plata lista, te puedes dedicar a lo que tú quieras. Con el tiempo me di cuenta que la gracia, y pues, no estoy diciendo que haya descubierto el secreto de la vida, ni mucho menos, pero siento que ya la gracia está más como en disfrutar el camino, ¿no? No en hacer algo que no te gusta y luego disfrutar, sino ir disfrutándolo y eventualmente aprendiendo pues las reglas del dinero y de cómo manejarlo. Y empecé muy joven, como a revisar videos y demás, y me di cuenta en ese momento como la plataforma de investigación de cualquier joven es YouTube, ¿no? Como un video sobre
todo, sobre hacks para FIFA hasta predicciones para el partido de fútbol, a ti que te gusta tanto eso. Entonces como que uno empieza a mirar en YouTube sus tutoriales y me di cuenta básicamente de que había un nicho sin atender y un mercado sin atender que era el mercado de los jóvenes, porque veía señores encorbatados, economistas, hablando así con sus palabras todas técnicas y el tablero y fórmulas, y yo decía, bueno, ellos explican qué está pasando en la economía y qué hacen las empresas, pero a mí, por ejemplo, como joven, no sé por qué me afecta, por ejemplo, si sube o baja el dólar. Y eso dicen en los noticieros, hoy la tasa de cambio está a tanto. Y nadie te explica cómo, bueno, eso es bueno, es malo, me va a afectar, no. Entonces empecé a decir, bueno, las personas hablan chévere de economía y sí, respetable y todo, pero ¿quién le estará hablando a los jóvenes y aterrizando a decirles, ok, tienes que hacer exactamente esto o esto no te conviene por tal motivo y demás? De todas maneras, me demoré un par de años en subir mi primer video a YouTube. Yo empecé como esta investigación y a interesarme por el tema a los 15 años y a los 17 más o menos dije, uy, sería chévere ser youtuber de esto, ¿no? Pero grabé un video, nunca lo subí, no me sentía tan cómoda con la cámara. Al final pasó un año y dije, bueno, ahora sí, después de dar tantas vueltas la idea en la cabeza, dije, ok, voy a subir mi primer video en YouTube. Y la mente es muy divertida, ¿no? Porque se arma unas super películas, así como las de Marvel, que uno dice, wow, va a pasar esto y demás, y al final nunca suceden. Y yo tenía dos escenarios en mi vida. Yo decía, no, qué pena, yo ya estaba en primer semestre de universidad, yo decía, qué pena, me voy a viralizar y todos mis compañeros se van a burlar de mí y me van a decir, ay, sí, se cree youtuber. Eh, y ese era mi primer miedo. Y el segundo miedo era como, no, nadie me va a ver, ¿para qué hago esto? Igual a nadie le importa la plata. Entonces, lo subí con el miedo a ambos escenarios. Claramente el primero nunca sucedió, como que mis compañeros de universidad se enteraron mucho después, como que yo ya me dedicaba a esto profesionalmente, sabían que subía videitos y pero pues no pasó lo que yo temía que me van a ver en la calle y se van a burlar. Y al inicio subí un video y lo vieron dos personas, mi papá y mi mamá. Eh, y las reproducciones que yo le daba para ver un poquito más de vistas en el canal de YouTube. Y a partir de eso, como que ya ese primer video me permitió decir, listo, no pasó nada grave, realmente ya subí mi primer video y no pasó nada, voy a seguir subiendo videos. Y durante toda mi universidad empecé a subir videos y esta es como una recomendación, si me permites, a las personas jóvenes que nos escuchan, que están en la universidad, y es, por favor, empiecen con un proyecto desde que son jóvenes y desde que están en la universidad, porque eso que permite, cuando te gradúes, tú tienes la opción, ¿sí? De escoger si quieres emplearte, si quieres emprender, si quieres seguir con tu proyecto personal. Y eso fue lo que me pasó a mí. Durante esos 5 años de carrera universitaria, realmente yo hacía esto sí, pero nunca tuvo como un boom o yo dije, ah, no, el segundo video yo empecé a monetizar, eso no sucedió. Duré 5 años y al final me gradué y recuerdo mucho porque era el mundial pasado, el de Rusia, y yo dije, me voy a tirar una semana a la perdición, solo voy a ver fútbol todo el día y luego miro qué hago con mi vida, porque yo decía, los videos ya no me funcionaron y soy recién egresada y estoy desempleada. Pero bueno, una semana más. Y en esa semana que estaba como de relax y de saber, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me llama una empresa y me dice, queremos hacer una gira de educación financiera contigo por varios colegios de Colombia. Y eso fue increíble porque nunca me había pasado algo así y menos mal no tenía trabajo en ese momento porque pude aceptar. Y entonces me fui, justamente di 2 conferencias en Barranquilla, 2 conferencias en Tunja, 3 en Bogotá y así. Fui por todo el país durante un mes y empecé a vivir a partir de ahí de lo que me gusta, que es hablar de finanzas personales y de generar contenido. Y a partir de ahí, como, bueno, han pasado 2 años larguitos desde que eso sucedió y actualmente me dedico como a esto. Y digamos que estoy intentando hablar en otras plataformas, el podcast lo saqué este año, hace poco saqué un nuevo proyecto audiovisual que es un magazine de finanzas personales, es más o menos como un programa de televisión pero en YouTube y se llama Valorízate, así que también invitados a que lo vean. Y en eso ando en este momento, como toda la historia y en lo que estoy haciendo ahorita, a eso como me dedico profesionalmente ahora. Esto es, esto es como, no sé, me inspira a seguir ahí con los proyectos que tengo. Entonces, gracias por eso. Em, Cuéntame de Colombia en el contexto de finanzas personales. ¿Hay mucha gente que se habla de esto o están en todas las redes
¿O cómo está la cosa? Porque yo sé que tú tienes una cuenta en YouTube, tú tienes tu podcast, tú tienes tu Instagram, donde siempre manejas temas al respecto a finanzas personales. Pero cuéntame un poquito más, ¿cómo está el tema ahora mismo en Colombia? ¿Es algo tabú? Porque, bueno, no debemos hablar de la plata porque yo creo que dijiste eso en uno de tus podcasts, porque la plata es sucia y eso es una de las ideas, ¿no? Ay, no, no debemos hablar de la plata. O ya por COVID y ya con la realidad que pues hay mucho desempleo, hay mucho desespero. ¿Cómo está la conversación hoy en día con finanzas personales en el contexto en que nos encontramos? Bueno, actualmente ya te cuento que ha tenido como una relevancia bastante importante y me atrevería a decir, pues yo no tengo muchos años, pero en lo que he vivido de generación de contenido, sí realmente ha sido como un pico interesante la conversación que ha tenido las finanzas en este momento. Porque antes era, digámoslo así, como entre comillas, una opción si te preocupabas por tus finanzas o no. Ahora te toca obligatoriamente preocuparte por tus finanzas. Y de hecho, en el contexto colombiano, lamentablemente no estamos tan bien. Y yo creo que es por muchos paradigmas que tenemos y para colocar un poco en contexto a la audiencia, cuando decías lo de, la plata es sucia y demás, es porque los latinoamericanos, creo yo, y también, pues, claro, los colombianos, cuando somos pequeños escuchamos muchas cosas con relación al dinero que no necesariamente son ciertas y que de una vez nos programan para pensar solo de determinada manera. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le pedía plata a mi papá de, papá, quiero un helado o algo así, me decía, ¿usted cree que el dinero nace de los árboles? Entonces uno decía, uy, sí, es escaso, es difícil de conseguir, mejor dicho, el dinero es como intocable. O, por ejemplo, cuando una reunión familiar empieza a hablar de temas de dinero y de plata, la gente inmediatamente se ofende y se incomoda. Es como, ay, no, esos temas aquí no. Entonces, nunca se da el espacio como de confianza para que podamos conversar sobre estos temas. Y esto ha sucedido como desde siempre. Claro, entonces las personas antes decían como, no, los temas de plata no, y ahora estamos viendo un panorama tétrico en muchos sentidos y en el financiero también. Y yo te cuento una cifra, Jared, para ubicarnos un poco más en el contexto colombiano, y es que en noviembre del año pasado existe un programa del gobierno que se llama Banca de las Oportunidades. Y la misión de Banca de las Oportunidades es básicamente conectar a las personas con el sistema financiero. ¿Sí? Digamos que hace un programa de inclusión financiera, porque pues los traslados de dinero son más sencillos, porque se pueden enviar subsidios, etcétera. Banca de las Oportunidades hizo un estudio, sacó un estudio y descubrió que de 10 colombianos solamente uno ahorra. Y eso fue en noviembre, cuando todavía no teníamos muy claro lo que iba a suceder. Y claro, llega la pandemia con este panorama de que solo uno de cada 10 colombianos ahorran y entonces afrontarlo ha sido durísimo para el país. Aparte porque te cuento que en la economía colombiana el 50% de las personas que trabajan lo hacen de manera informal. Es decir, no están empleados con una empresa, no tienen su propio emprendimiento, sino son las personas que conocemos como comerciantes, los vendedores ambulantes, de pronto las personas que hacen un trabajo, pasan cuenta de cobro y demás, es decir, no están formalizadas y ese es el 50%. Entonces, claro, llega esta pandemia y derrumba realmente algo que habíamos estado creyendo como el dinero no es tan importante y ahora vemos que en una situación sí. Y yo ya durante los 7 años que llevo generando contenido, yo creo que en casi todos los videos he dicho, ahorren, ahorren para una emergencia, uno nunca sabe. Y la gente decía, bueno, tal vez sí, ahorrar, pero ¿eso para qué? Entonces, cuando llegó la pandemia, literal, yo coloqué en mi Twitter como, para esto les decía que ahorraran, porque es un imprevisto, ¿no? Y como bien lo dice la palabra, pues uno no lo alcanza a ver, llega, te atropella un poco y empieza entonces a tomarte fuera de base, es decir, no estás preparado, no tienes un ahorro, aparte estás trabajando en la informalidad y eso es una serie de cosas que empiezan a complicar muchísimo el panorama. Aparte, hace aproximadamente un mes salió en cuánto estaba la tasa de desempleo en Colombia y resultó ser del 21%, que nunca ¿Cuánto? había estado ¿Cuánto? 21% de desempleo. 21%. Ok. 21% de desempleo. Y esto es lo más alto que ha dado desde que se mide, ¿sí? La tasa de desempleo. Entonces,
es bien preocupante porque las personas no tienen ahorro, no tienen trabajo y si lo tienen informal. Es una combinación muy complicada y definitivamente se pone sobre la mesa el tema de finanzas personales para saber cómo podemos sobrellevar esta situación o cómo podemos desde la pandemia y desde esta situación como que empezar a mirar cómo mejorar nuestras finanzas. Eso sí, ahorita como que ya pasó el camión y nos arrolló a todos, pero lo ideal sería que de esta experiencia aprendiéramos a ser más previsivos, a ahorrar, a invertir, a diversificar, etcétera, para que si, no sé, en el 2055 llegase otra pandemia, ya nosotros, tú y yo viejitos, digamos, yo aprendí a ahorrar en la pandemia del 2020, entonces ya no nos agarré como desprevenidos. Pero sí, el panorama ahorita está más álgido porque nos toca directamente. Antes cada quien estaba como en su propia realidad, pero ahora con todo lo que ha explotado, definitivamente es un tema que está pues puesto sobre la mesa. Y wow, yo quiero regresar un poco y tocar esa estadística que nos diste ahí, porque es fascinante, de que una persona, o sea, de 10% de las personas em, están pensando en ahorros y ahorrando plata. Entonces, no sé si sabes de eso, o sea, de esa una persona en 10, cuánto de su sueldo o cuánto de la plata que esa persona se gana ahorra. Porque primero es saber cómo ahorrar, crear un presupuesto personal y luego es decidir, bueno, viene mi presupuesto personal, yo creo que yo puedo ahorrar tal, tantos pesos, X pesos por mes. Entonces, no sé si sabes de la cifra, de la cantidad de las personas que sí ahorran, cuánto es. No, digamos que las personas no hay una cantidad en Colombia establecida de cuánto ahorran, sino dentro de sus posibilidades. Y te cuento esto otro. Actualmente en Colombia el salario mínimo legal vigente, es decir, lo mínimo que se puede ganar una persona cuando se emplea con otra empresa es de aproximadamente 900.000 pesos colombianos. Eso sería más o menos en dólares para la audiencia que nos escucha, como, ¿qué te digo yo? Unos $300 tal vez, un poquito menos, Un poquito menos. $250. Sí, Sí, todo depende 250 dólares. en la tasa, pero La tasa, más o menos por ahí. por Ajá. ahí, $250. Entonces, claro, las personas, el 50% de Colombia gana el salario mínimo o menos. Entonces, claro, ahí ya tiene un poco más de sentido esa estadística de que solo 1 de cada 10 colombianos ahorran, porque las personas también tenemos un poco en la cabeza de, no, pues si gano el mínimo, ¿cómo me va a quedar para ahorrar? Pero ahí realmente también es un cambio como en el pensamiento y en las prioridades, y más adelante seguramente hablaremos de eso en este podcast, pero ahí es bien interesante también entender que las personas, claro, ganan como apenas lo justo para cubrir y no ahorran, pero no tenemos como una cifra de monto, porque pues hay diferentes escalas salariales, ¿no? Pero las personas ahorran dentro de sus posibilidades. Hay, no sé, especialistas en finanzas personales que dicen que lo que se debe ahorrar es el 10%, pero hay personas que dicen, no alcanzo el 10, ahorro el 2, el 5%, y eso también está bien. Lo importante es generar como ese hábito, porque a medida que uno lo genere, le va aumentando de a poco, le va aumentando de a poco, y tristemente las personas dicen, ah, no, si no ahorro el 10%, de pronto mejor no ahorro nada y ya. Y es mejor empezar, así sea muy poquito, pero empezar a generar pues ese hábito. Yo escuché el episodio en donde hablas del emprendimiento, ¿no? De emprender, de trabajar por uno mismo, ¿no? Trabajar por su propia cuenta. Y una de las primeras cosas que tú dices de esto, que sí, es muy chévere trabajar para uno mismo, crear un producto o ofrecer un servicio al mercado, lo que sea. Si comienzas toda esa plática que me pareció muy chévere con el hecho de que si tú quieres hacer esto, está bacano, o sea, adelante, hágalo, pero comienza primero, o sea, no te tienes a hacer esto hasta que tengas 6 meses ahorrado de la plata que uno se necesite para poder vivir y pagar pues los gastos, ¿no? La renta, la comida, cualquier otra cosa que se necesite. Agua, ya Wi-Fi, por eso, bueno, se llama el podcast Wi-Fi Water, porque son cosas que siempre está a nuestro alrededor. Y, y bueno, entonces, ya pensando en esto hoy en día, si yo soy, o sea, yo trabajo y tengo mi tienda, pero mi tienda ya no se puede abrir por X razón, porque no está dentro de la fase o del grupo según donde estoy yo en Colombia, porque estoy en Cali o lo que sea. Entonces,
¿cómo puedo yo comenzar a ahorrar si no tengo ni lo básico para poder, como dijiste, ¿no? Si no tengo, si apenas estoy cubriendo mis gastos. Porque, bueno, eso es algo que la gente siempre me dice. Si yo le digo, hey, debes ahorrar 5% de tu sueldo. Hey, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo comienzas ya, especialmente en COVID, a tocar esos tipos de temas? O será que tienes algún, bueno, me imagino que no hay un tip que nos va a salvar el mundo en cuanto a ahorrar plata, pero ¿cómo comienzas eso? Si yo te llego, hey, Karen, yo veo todos tus YouTubes, yo te sigo en Instagram, yo vivo en Bogotá y ya no tengo trabajo, pero yo ya sé que más adelante, cuando sea viejito, en 2055, cuando hay COVID-55, ya no quiero estar donde me encuentro ahora mismo, que está en problemas, estresado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a eso? Bueno, yo creo que en este punto habría que hacer dos cosas. Y son básicamente cosas que nos pueden ayudar desde el punto en el que estemos a mejorar nuestras finanzas. Hay que hacer una evaluación muy consciente de en este momento cuánto estamos recibiendo y en qué nos lo estamos gastando. ¿Qué pasa? Usualmente recibimos la plata y pagamos como a la loca las cuentas, la comida, de pronto un gustico, eso está muy bien y todo, pero luego decimos, no sé a dónde se fue el dinero, no sé en qué lo invertí, no sé en qué lo gasté, o sea, ya no tengo plata a final de mes. Entonces, lo primero, y es hacerlo de manera consciente, más en estos momentos de pandemia, es decir, bueno, ¿qué es lo que me está ingresando? De mi trabajo, de pronto de un ingreso adicional, que mis papás de pronto me dieron una ayuda este mes y empezar a anotar todos los ingresos. Y posteriormente ser mucho más juicioso con los gastos. Y yo sé que la gente va a decir, ay, es que hacer eso por un mes es muy cansón. Listo, háganlo por una semana y multiplíquenlo por 4. Ahí más o menos les va a dar como un aproximado de cuánto se están gastando. Pero cuando digo lo que se están gastando es absolutamente todo, desde el domicilio, porque ya no podemos salir a restaurantes, sino bueno, el domicilio, el antojo que nos pedimos, de pronto esa compra por internet que no necesitábamos y luego nos dimos cuenta, todo, los gastos, absolutamente todo, las cosas necesarias, claro, la educación, las deudas, etcétera. Y ahí empezamos a hacer un comparativo. Después de tener eso, tenemos básicamente dos opciones. Por un lado, es estimular nuestro genio financiero para que empecemos a generar un ingreso adicional con las habilidades que tengamos. Y no estoy diciendo, listo, ya se van a volver Bill Gates o Steve Jobs y con el superemprendimiento al mes van a generar dinero. No, pero si por ejemplo Jared quisiera sacar un curso sobre cómo montar un podcast, seguramente puede hacerlo porque ya sabe cuáles son las plataformas, ahí veo un micrófono que tiene una muy buena referencia, ya sabe que se graba por esta plataforma, se edita de esta manera, etcétera, y Jared podría vender un curso, estoy hablando de cualquier cosa, como a $15, no lo sé, un curso rápido de media hora de cómo montar un podcast. Y como es una habilidad que Jared ya tiene, pues entonces va a empezar a generar ingresos por ahí. Entonces, miren que es un negocio por ahora pequeño, es un ingreso adicional y eso nos puede ayudar un poco a aliviar nuestra situación financiera. No hay como una sola cosa que las personas puedan hacer. Coloco el ejemplo de Jared porque lo tengo acá al frente, estamos conversando y se me ocurrió, pero ustedes tienen que sentarse y hacer otra lista de sus habilidades o en qué son buenos. Usualmente uno se da cuenta en qué es bueno, entonces pregúntenle a un buen amigo, por favor, no a los amigos que dicen, no, eres bueno para nada, sino a un amigo, de pronto que no sea tan amigo, porque los amigos de uno sí le dicen eso, que va, usted es muy vago, ¿no? Usted no sirve para nada, pero bueno, alguien que sea un medio amigo, usted le puede decir, bueno, ¿en qué soy bueno? Entonces te dirán, no, usted es buenísimo en matemáticas o yo no sé cómo hace, maneja cosas en Excel, usted hace muy buenos ensayos y escritos, como que uno no se da cuenta de las habilidades que tiene, entonces pregúntenle a las otras personas en qué consideran que son buenos. Y empiecen desde a explorar una manera de hacer un ingreso adicional. Como les digo, no tienen que presionarse a sacar el imperio millonario, no, es simplemente una acción de contingencia que seguramente va a ser un salvavidas financiero. Eso es por un lado. Y lo segundo es, con su lista de todos los gastos que han hecho anteriormente, es mirar qué definitivamente no necesitan y cómo pueden vivirse en eso. Porque hay cosas que uno gasta y luego se da cuenta que no se las volvió a colocar o simplemente no las usa, entonces habría que empezar a recortar eso. En Colombia y en español los conocemos como... Hola, hola, ya, perdón. En Colombia los conocemos como gastos hormiga, sí, no sé cómo se diría eso en inglés, como ant expenses, no lo sé, pero es básicamente esos gasticos pequeñitos,
como el cigarrillo, como los chicles, como cositas pequeñas que uno no se da cuenta y al final de mes acumulan una gran cantidad de dinero. Y esos gastos habría que intentar, no les estoy diciendo vivan sin los gustos de la vida, pero si se toman, no sé, 5 cafés al día, tómense 3 o 2. Si piden siempre domicilio las 3 veces al día, pues pidan solo uno. Es decir, vayan bajándole. Y si, por ejemplo, lográramos aumentar nuestros ingresos en 5 o en 10% y reducir nuestros gastos en 5 o 10%, pues ya tendríamos un 20% adicional que podemos disponer, sea para ahorrar, tener un colchón de emergencias, o por qué no, si ustedes ya son muy juiciosos y tienen sus gastos como controlados, entonces pueden empezar, por ejemplo, a invertir con ese dinero adicional. Entonces, eso como que le diría a una persona que en este momento se sienta muy al ras, es que empieza a hacer un diagnóstico, porque no hay manera de mejorar lo que no medimos, ¿no? Entonces, hay que medirse primero, saber cómo está uno y de pronto en la lista como, sí, esto definitivamente lo necesito, o pago Netflix y veo un capítulo al mes y ya, entonces habría que empezar a planear ahí. Sí, yo creo que una gran parte de comenzar a pensar en el presupuesto de uno es una conversación con uno mismo. Y eso a veces son las conversaciones más pesadas, ¿no? A darnos cuenta de que sí, estamos gastando plata en Hulu, en Amazon Prime, en Netflix y en un montón de otras cosas por streaming, ¿no? Para poder ver pelis y lo que sea, series, y darnos cuenta de que tal vez no necesitamos cinco. Podemos dejar de ver HBO Go, o sea, Amazon Prime y simplemente quedarnos tal vez con Hulu y Netflix. Pero a veces esas conversaciones, como ya decía, son pesadas porque son con uno mismo y eso a veces es difícil. Y en los estados, tanto como también en Colombia, bueno, bueno, yo lo llamo acá Amazonification, la Amazonificación. O sea, la idea de que con simplemente mi celular en mano yo puedo pedir cualquier vaina que yo quiero del mundo entero y me va a llegar en 20 minutos ahí. Entonces, eso yo creo que es un poquito, es un peligro, ¿no? Em, entonces, pero acá, y me imagino que allá, y me encantaría que nos hables un poquito de tal vez si hay algunos apps que nos puedes ayudar, porque nuestros celulares puede ser una herramienta o puede ser una gran gasto de tiempo. Si estás ahí jugando 3 horas al día, Candy Crush, no sé qué vaina, eso es tiempo que estás perdiendo. Y bueno, hablar de tiempo y ahorrar tiempo también es parte, yo creo, de toda la práctica al respecto de finanzas personales. Y acá yo te quería preguntar, porque realmente no sé, y te voy a preguntar ya en el podcast, si existe ahí algo como Robinhood o Acorns. Robinhood es una aplicación donde uno puede crear su cuenta gratis, no tiene que ser mayor cosa, y puede llegar ahí a comprar stocks directamente ahí. Entonces es una aplicación que es muy fácil de manejar y para que uno no necesite un banco o un broker para comprar las cosas. O sea, directamente como yo puedo pedir Uber o puedo pedir mi Rappi, puedo también comprar stocks. Y el otro es Acorns. No sé si Acorns existe ahí. Pero bueno, no sé si hay algunos apps que existen en Colombia o América Latina que le puede ayudar a uno que está interesado en finanzas personales, pero no sabe dónde, o sea, cuál es el primer paso. Entonces, si es una app, normalmente ese es un paso suave y uno puede hacerlo cuando uno quiera, ¿sabes? Entonces, no sé si, o cuáles son los apps que tú utilizas para poder organizarte bien, un poco, o sea, mejor. Bien, ahí me sigues escuchando, sí, es que se traba un Sí. poquito, pero yo te escucho bien. Ah, ok. Bueno, con respecto a eso debo decir, vamos a empezar como de lo más avanzado hacia lo más básico. Ujú. Tú me preguntaste por Robinhood, que permite comprar, ¿sí? Acciones y demás, y te cuento que actualmente la Bolsa de Valores de Colombia en realidad no tiene mucho que hacer con la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo. La Bolsa de Valores de Nueva York tiene aproximadamente, creo que más de 6.000 acciones a la oferta,
lo que le da como mucho movimiento, mucho dinamismo, que al final se traduce pues en ganancias, depende de si compras o si vendes en el momento correcto, y tiene mucha profundidad el mercado. En Colombia, para que lo podamos comparar, son solo 32 acciones y no puedes hacer ventas en corto. ¿Qué son las ventas en corto de finanzas? Es decir, vender para ganar y te ganas como la diferencia cuando baja el precio. Ahí solo puedes comprar y esperar que suba. Y si no sube la acción, pues tuviste una pérdida en tu capital. Entonces, no es realmente un sistema financiero en cuanto a la bolsa muy avanzado. Adicionalmente, si tú quisieras como entrar a la Bolsa de Valores de Colombia, se tiene que hacer, no se puede hacer directamente, sino a través de unas comisionistas de bolsa, ¿sí? Que son los brokers, los que intermedian, pero mínimamente los brokers, hace poco estuve como revisando, y piden aproximadamente 12 millones de pesos para entrar. Entonces, acá voy a sacar acá la calculadora rápidamente para decirle a nuestros usuarios en dólares, más o menos cuánto sería eso a tasa de hoy. Si quisieras entrar a invertir, serían $3,243 como mínimo. Como mínimo. Ese es lo mínimo. Es lo mínimo si quieres invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Wow, eso sí es Y limitante. entonces es muy limitante porque decíamos que el mínimo son $250, ¿sí? Entonces es más o menos, o sea, es demasiado alta la inversión para una persona que, por ejemplo, pues no cuente con el capital. Y sobre todo ahorita en pandemia, si tú dices, bueno, tengo que comer, pagar deudas y pagarle el colegio a mis hijos y la universidad, pues lo último que va a empezar es en ahorrar 3,000 y pico de dólares para invertirlos en la bolsa, aparte para que no se mueva mucho, porque como te digo, son 32 empresas, entonces no hay mucho movimiento en el mercado y no hay mucho donde uno pueda como analizar y escoger. Entonces, en este momento en Colombia no hay, digamos que una aplicación que permita comprar fragmentos, ¿sí? O acciones a través de una aplicación así súper fácil. Tiene que hacerse literal como con teléfono, preguntando a la antigua. Sin embargo, eso sí, me queda la tarea de averiguar si Robinhood puede ser abierta por ciudadanos colombianos, por ejemplo. Creo que solo se podría si tienes una cuenta de banco en Estados Unidos, ¿no? Habría que revisar eso, pero ahí sería como una gran opción para que los latinoamericanos pues empecemos a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues seguramente con unos montos muchísimo más pequeños. Pero es como el nivel un poco más avanzado. Si nos devolvemos un poquito, hay una aplicación que yo recomiendo muchísimo y es una app que te permite con tu número de celular tener una cuenta de banco y no te cobran comisiones, ¿sí? No te cobran costos administrativos ni cuota de manejo. Y esta aplicación se llama Nequi, Nequi. Y Nequi se permite también abrir para menores de edad y es legal, está regulada por la institución que lo hace en Colombia, que es la Superintendencia Financiera de Colombia, y te permite, y es algo muy chévere que a mí me encanta, es creo que la única aplicación en Colombia que se enfoca realmente a que ahorres. Hay muchas billeteras digitales en Colombia, pero todas son como te doy el descuento para que pidas domicilio, te doy la tarjeta de crédito para que compres online, no te cobramos las primeras cuotas y luego sí. Nequi lo que tiene de chévere es que tiene tres funcionalidades, te las voy a contar rápidamente. Una son metas, es decir, tú colocas tu meta y te empieza a autodebitar y se va llenando como el tubito de carga, como si fuera un videojuego. Y eso es bastante interesante porque uno se emociona cuando va cargando como ese tubo del videojuego. Lo segundo es que tiene algo que se llaman los bolsillos y es para que tú dividas el presupuesto. Entonces, si ahí te consignan, por ejemplo, el salario, el dinero de tu trabajo, tú dices, ok, en transporte meto tanto dinero, en comida meto tanto dinero y se manejan de manera independiente. Entonces, tú puedes manejar así tu presupuesto. Y el tercero, y creo que es la función que más me gusta, se llama el colchón. Le pusieron el colchón porque en Colombia tenemos digamos, el dicho de que guardo el dinero debajo del colchón cuando está ahorrando. Y el colchón es chévere porque tú puedes bloquear tus ahorros y, por ejemplo, pedirle a un amigo tuyo que tenga una clave y solo con esa clave puedes sacar tu dinero. Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, Jared, hay una plata que estoy ahorrando para cuando podamos volver a salir de viaje, tú tienes el código y si yo le intento sacar, tengo que llamarte a ti y pedirte el código. Y entonces ahí es cuando tú entras como guardián de ese dinero y dices como, no vas a sacar la plata porque todavía no estás cumpliendo la meta. Entonces me parece bien interesante. El colchón es chévere para guardar esos ahorros. También, si no quieres darle como el acceso a nadie, puedes hacer una trivia, es decir, te preguntan cosas de cultura general, no sé, a lo programa ¿Quién quiere ser millonario? Entonces te preguntan y si acertas, la puedes sacar. Y si no, no la puedes sacar.
Y finalmente, pues decir, no, lo quiero tener bloqueado hasta el 25 de diciembre de 2020 y solo hasta esa fecha se destapa el colchón. Entonces, es una aplicación bien interesante que, como te digo, es legal, está regulada, es gratuita y me parece muy chévere para que las personas empiecen a ensayar y a probar cómo relacionarse mejor con su dinero, enfocados a metas y enfocados a ahorrar. Esa sería como la aplicación recomendada en cuanto a ahorro. Y con lo otro, pues nos queda saber si Robinhood nos deja como ciudadanos colombianos invertir en la bolsa de valores. Wow, no sabía de eso del Nequi, pero voy a ver si puedo descargarlo desde acá. Si me deja descargarlo desde acá, de los estados, porque me fascina. En cuanto a las finanzas personales, yo creo que convertirlo en un juego siempre es la mejor manera de pensarlo, ¿no? Como tú dijiste, de ese tubo que se va ya como que descargando como si fuera realmente un videojuego, eso se hace que no sea tan como que aburrido, intensivo o no sé qué. Em, el, entonces, ¿cómo funciona el Nequi? ¿Será que hay es de forma de suscripción? O sea, si tú quieres cosas más allá, tú puedes pagar 10,000 pesos por mes o sea, ¿cómo funciona? Eso es un poquito más allá porque se habla del plan de negocio que tiene Nequi, pero cómo funciona? Porque obviamente ellos tienen que ganarse algo para poder tener todo en línea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es el plan de negocio de ellos? Porque me fascina, me fascina. Bueno, algo que tienen ellos es asociación, por ejemplo, con la empresa de luz que maneja la electricidad de Medellín. Entonces, da la opción para que los usuarios puedan pagar su luz a través de la aplicación, pero eso lo pone como la empresa de luz, no el usuario final. Por ejemplo, tienen asociación con Xbox, con PlayStation, en donde tú puedes recargar, tú sabes que uno compra monedas virtuales para los videojuegos y demás, y eso lo pagan también pues esas empresas y al usuario le queda gratuito. Entonces, ese es como el modelo de negocio de ellos. Ganan es por tener la asociación con los terceros y es que aproximadamente en Colombia en total, los que usamos billeteras digitales en general son aproximadamente 8 millones y el 24% de esos son usuarios de Nequi. Entonces, claro, tienen una masa de usuarios bien interesante y las empresas dicen, listo, hagamos alianza con Nequi, yo le pago a usted como el fee, ¿sí? La comisión por estar en la plataforma y usted le da acceso como a los usuarios a través de esto. Ahora, está clasificada como una cuenta de ahorro de bajo monto, es decir, tú solo puedes manejar hasta cierto tope la plata de Nequi, no puedes pasarte mucho, pero hay una opción que se llama como romper topes y cuando tú rompes los topes ya puedes manejar tu plata de manera ilimitada. Ahí si haces un pago una única vez, que pues también se considera como parte del modelo de negocio de esta empresa. ¿Y cuál es el límite? El límite en Colombia son 7 millones de pesos mensuales, ¿sí? Entonces acá hago nuevamente como el cálculo, un segundo, para... El- serían $1,890 aproximadamente. Entonces, claro, para una persona que está empezando, que esté aprendiendo a manejar sus ingresos, que no gane así mucho, mucho, estaría perfecto para iniciar. Ahora, si quieren ahorrar más, tienen que pagar más o menos $3 una única vez y ya pueden manejar toda la plata que quieran en Nequi. wow, ya, wow, Nequi me fascina y voy a descargarlo y jugar con ello a ver qué tal, a ver cómo está, cómo funciona, a ver si puedo vincularlo con mi cuenta de Bancolombia para ver cómo funciona. Em, ¿Qué te iba a Sí, decir? Sí, sí, bueno, Bancolombia, imagínate. Regresando a los tips, porque yo creo que son muy buenos, de cómo comenzar, cuáles son los primeros pasos, ¿no? El primer paso es obviamente entender cuáles son los ingresos tuyos y cuáles son los gastos tuyos. Y de allá, más allá, es la idea de crear como que un side hustle. O sea, una manera de ganarte plata fuera de la caja, o sea, fuera de lo normal. Y algo que se está dando acá hoy en día, y bueno, me imagino que allá también es Facebook Marketplace, o sea, el mercado que existe en Facebook. Yo he vendido últimamente, en el último mes, ya estoy en el momento de vender una bicicleta. Porque en marzo acá se aumentó, o sea, se incrementó casi por 50% en las ventas de bicicletas, porque toda la gente ya se quería salir de las casas, mejor dicho, llorando, gritando ya con toda esa energía y bueno, fue la primera vez que
en mi vida, o sea, siendo un adulto que me compré una bici. Fue cuando me enteré de eso, porque el man de la tienda de bici, donde, o sea, yo me compré la bici de segunda mano, como casi compro todas mis cosas de segunda mano, y fui a la tienda de bici para que el man me hiciera un reviso, no sé qué, llenar las llantas, o lo que fuera. Y fue ahí que el señor que estaba ahí, el man que estaba trabajando ahí, me dijo, hey, tú tienes mucha suerte porque te compraste eso de segunda mano, no sé qué, porque hay una escasez. O sea, no hay bicicletas ahora mismo en los estados. Entonces, yo cuando salgo en bici siempre paso por muchos barrios, muchos lugares, mucho pueblo. Y si me encuentro con un bici, con una bici que está casi como de basura, regreso ya con mi auto más tarde a subirla a mi auto, regreso a la casa, saco una foto con mi celular y la pongo en venta. Que sean $20, $30, pero se venden así. Entonces yo creo que también es un momento de aprovechar de ese tipo de cosas, porque me imagino que como está el mundo, sí han bajado mucho comercio en ciertos sectores, pero a la vez ha subido mucha venta de comida de domicilio, de Rappi, por ejemplo. Tenemos la misma cosa acá, no se llama Rappi, pero es igual. Y también las ventas en línea. Y ya hay mucha gente que está trabajando en simplemente con encomiendas, ¿no? Ah, Sí. entonces, yo creo que ese es un muy buen tip y a veces nos toca realmente pensar fuera de la caja, pero yo simplemente te quería hacer ese comentario y preguntarte un poquito más allá. ¿Será que la gente en Colombia, desde tu punto de vista, ahora mismo están en Facebook Marketplace o están en el mercado, o están intentando vender cosas que tal vez ya se necesitan, que antes tal vez no, porque la vida era, entre comillas, normal? ¿Cuáles son cosas que tú ves? O sea, ¿cuáles son mercados nuevos en cuanto a crear un side hustle en Colombia? Bueno, realmente Colombia tiene una particularidad y es que por su geografía, sí, o sea, acá tenemos valles, montañas, selva, desierto, de todo. Falta que Todo. caiga nieve, que es algo que me toca hacer, me toca ir a Estados Unidos a conocer la nieve. He ido un par de veces, pero nunca he visto caer la nieve y es como un sueño que muchas personas que nunca han vivido en un sitio que cae nieve, pues quieren hacer. Pero bueno, apartando ese tema, eh, Bueno, como colombiana, estás bienvenida. Cuando tú quieras, gracias. cuando cae la nieve, yo te llamo y ya, bueno, tienes que subirte en avión Ojalá y para llegar, pero este, ya. ojalá para este año, si la pandemia deja, sería Sí. chévere. Vamos a ver si, si, Vamos a si se ver. logra. Bueno, hablando de eso, como te contaba, la geografía de Colombia es un poco difícil y la conectividad a Internet no siempre llega a todos los lugares. Entonces, las ciudades principales, sí, Cali, Bogotá, Medellín, tienen su conectividad bien y ahí las personas en general saben cómo usarlo y tienen su computador y pueden utilizarlo bien. Pero hay otras personas que están apartadas, desconectadas, que incluso ha sido un problema un poco grave en Colombia y es que los niños, por ejemplo, que tenían que caminar hasta su colegio, en un pueblo, en una vereda, no tienen conectividad a Internet y está siendo muy complicado pues la educación. Como no se pueden reunir en grandes grupos por la pandemia, están quedándose sin estudio. Entonces, eso es como una problemática actualmente en el país. Se está intentando solucionar a través de radio, que pues sabes que tiene unas ondas un poco más flexibles, entonces los niños ahora tienen unas cartillas, se conectan al radio y empiezan como a tener la clase por radio, casi como era antes. Entonces, el Internet funciona para las personas, claro, que tienen conectividad y demás. De todas maneras, lamentablemente, todavía seguimos usando el Internet para ver memes y videos de perritos y gaticos, que está muy bien porque uno se distrae de tanta angustia del mundo, pero nadie como que se pone de pronto en la tarea de decir, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a generar un ingreso vendiendo como tú algo que ya no utilizo y demás? Actualmente, sí, por internet sería una gran opción si las personas como que tuvieran la herramienta y la educación para empezar a manejar esas plataformas. Y es curioso porque Facebook es la red social después de WhatsApp más utilizada en Colombia, ¿no? Entonces, podrían las personas ayudarse con eso y empezar a vender cosas que no necesiten. Sin embargo, no, personalmente no he visto como tanto crecimiento. Lo que sí he visto es la transformación de negocios de personas como cercanas que incluso les está yendo mejor después de la pandemia. Y esto suena súper contraproducente y te voy a poner el ejemplo. Un amigo mío se llama Juan Suárez y él tenía un emprendimiento o tiene un emprendimiento que se llama Sushi en Casa. Y él se dio cuenta que las personas como
por allá en 2016 empezaron a obsesionarse mucho con el mundo anime y con la cultura oriental, y entonces empezaron a querer probar la comida y mezclarse un poco más con esa cultura. Y él lo que hacía era llevar todos los implementos y los ingredientes hasta las casas de las personas y amenizaba un poco las reuniones, las fiestas, las despedidas y demás. Enseñaba a hacer sushi, mostraba los ingredientes, como que todos hacían competencia, a ver a quién le quedaba mejor el bocado de sushi, etcétera. Claramente, después de la pandemia, nadie va a querer que un extraño entre a tu casa menos a cocinarte. Entonces, lo que pasó, y fue una gran idea de él, dijo, bueno, ahora voy a enviar los mismos kits de sushi a domicilio y más bien hago la clase virtual. Entonces, yo le hice cuentas alegres a Juan, y creo que le está yendo muchísimo mejor ahora en pandemia, porque antes su capacidad operativa era de 3 casas máximo al día, es decir, nadie come sushi en la mañana, ¿no? Entonces contemos de 12 del día a 9 de la noche, máximo con traslados y todo, 3 casas. Yo hace poco me conecté a uno de sus envíos en Instagram y me di cuenta que tenía 70 personas conectadas al tiempo, es decir, vendió 70 kits de sushi, y como las personas están tan estresadas, encerradas, no pueden salir a restaurantes, pues se compran la experiencia, ¿sí? Que vale aproximadamente $30, te enseñan a hacer sushi, tú ves el video y en tu casa cocinas mientras lo haces y está muy bien. Entonces, hay transformaciones de negocios que sí he visto muy exitosas, y por el contrario, es muy triste eventualmente cuando salgo de pronto a hacer alguna vuelta, le decimos aquí una diligencia, ver locales cerrados, restaurantes a los que uno iba y ya no están abiertos, empresas que han quebrado muchísimo, y es muy triste. Una cifra en Colombia hace aproximadamente 2 meses en donde 15.000 restaurantes cerraron en 2 días. Entonces es muy grave lo que está sucediendo porque, claro, estos restaurantes estaban solo dependiendo de lo físico y no tenían de pronto la virtualidad como aliada, de pronto no estaban en una aplicación de domicilios, no tenían su página web, no tenían sus redes sociales, etcétera. Entonces hay como diferentes panoramas de esto. Del amigo del Juan, ¿no? Del Juan. Sí, Es fascinante porque lo mismo le está pasando a gente acá, especialmente los maestros y maestras de yoga. Porque antes era, bueno, voy a tener mis 5 clases, digamos, y si se llena cada clase, sería 30 personas en cada clase. Bueno, esos son 150 participantes por día. Pero ya uno se está dando cuenta de que en Zoom, en 3 clases, si se llenan, puede tener hasta 100 personas. Así que eso son 3 horas trabajadas con 300 personas, en vez de 5 horas trabajadas. Obviamente la clase de yoga normalmente son de 90 minutos, pero para darte un ejemplo, ya con la mitad. Así que es increíble lo que sí se puede lograr aún a través de las redes y de Zoom. Bueno, hoy en día estamos hablando por Zoom y yo creo que simplemente se necesita un poquito de eso, de un poquito de creatividad y poder pensar totalmente fuera de la caja. ¿Cómo puede uno seguir bajando su deuda durante la pandemia? O sea, es básicamente pagar deuda, que sea de tarjeta de crédito, pero tal vez enfocándonos ya en lo de los estudios. Bueno, en Colombia es especialmente caro estudiar. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer es realmente tener una razón muy clara por la cual estamos estudiando. Y las personas dicen, no, es que si estudio, eventualmente voy a poder hacer plata. Y eso puede ser cierto o puede no ser cierto. Ya yo tengo un público muy joven que está en últimos grados de su bachillerato, es decir, son jóvenes de 16 años, y me escriben muchísimo: hola, estoy a punto de graduarme, ¿qué estudio que me dé plata? Entonces yo digo como, bueno, la pregunta no es qué estudias que te dé plata, sino qué te gusta lo suficiente, ¿no? Para estar 5 años estudiando, porque aparte en Colombia son 5 años, y que aparte, de todas maneras, también podamos entonces, no sé, como apasionarnos tanto que nos permita generar un ingreso con eso, ¿no? Y no cansarnos. Entonces les digo, como la respuesta nunca es, ¿qué estudio para que me dé plata? Porque si uno estudia, por ejemplo, uno diría, economía tiene que dar plata, pero si a uno no le gusta la economía y no le importa la política internacional, y no, pues al final se va a dedicar de pronto, no sé, a algo que sí le guste, como por ejemplo la cocina o las artes.
Entonces, lo primero sería mirar muy bien por qué estamos estudiando, ¿no? Y hay algo que se llama vocaciones, porque nos gusta, porque somos felices, eventualmente eso nos dará dinero. Y otra cosa muy diferente es por hacer plata. Creo que para hacer plata hay caminos mucho más sencillos, ¿sí? Mucho más cortos, entre esas ser autodidacta, es decir, más bien tomarse cursos cortos de habilidades y empezar a profesionalizarse en eso, ¿no? Con algo que no le guste. Lo segundo es que, ya hablando un poco de la deuda, hay que mirar en Colombia al menos opciones de refinanciación o de periodos de gracia. Es decir, los bancos están diciendo, bueno, entendemos que en este momento está un poco compleja la situación y te dan un poco más de espacio para pagar. Ahí habría que aprovechar, yo creo que hay que mirar, hay dos cosas. Lo primero es si pueden seguir pagando como venían, mucho mejor. Y si definitivamente están muy colgados, de pronto se quedaron sin trabajo, están muy al ras con sus gastos, entonces acepten eso. ¿Por qué digo que no se acepte siempre si no tenga plata? Porque lo que pasa es que el banco tampoco va a decir, ah, no, tranquilo, no me pague, yo no le cobro estos meses de interés. No, por el contrario, te va a alargar la deuda y tú sabes que a más tiempo, pues mayor tasa de interés y más vas a estar pagando. Entonces, si ustedes tienen todavía la posibilidad económica de seguir pagando esas deudas, háganlo al ritmo que venían para que no les varíen las condiciones. Si por el contrario no, bueno, empiecen a conversar con el banco y a refinanciar. Y yo creo que lo último también va muy enlazado con lo que decíamos al inicio y es tener un ingreso adicional para abonar adicionalmente esas deudas. Puede que nosotros queramos un ingreso adicional para ahorrarlo, otros para invertirlo, pero si ustedes logran generar un ingreso adicional y se lo pueden ir abonando a las deudas, muchísimo, muchísimo mejor. Porque si no la sacan en 2 años, sino en 1 año y 6 meses o en un año nada más, pueden empezar a ahorrarse mucho dinero de las cuotas de interés, de los plazos, del banco y la comisión. Entonces, creo que antes de empezar como a ahorrar y a invertir por aparte, hay que sanear nuestras finanzas y el primer paso es como salir de deudas. Hay un método muy interesante que se llama el método bola de nieve, en donde tenemos que listar todas las deudas que tengamos y empezar a atacar una por una de manera organizada. ¿Qué pasa? Es que nosotros agarramos todo el dinero y empezamos a pagar a la loca todas las cuotas, ¿no? Como, y luego decimos, ¿por qué estoy debiendo más o por qué sigo teniendo las mismas deudas si yo pago? Todo el tiempo. Y ese es el problema. Hay que enfocarse en una sola deuda hasta acabarla. Y así sucesivamente. Entonces, supongamos que ustedes van a listar todas sus deudas y las ponen en orden de cuál tiene la tasa de interés más alta, es decir, cuál les está cobrando más. Y disponen, listo, voy a abonar $50 o voy a abonar 100.000 pesos a esta deuda sin descuidar las otras. Paguen la cuota mínima de todas las demás, pero enfóquense en la primera. Y supongamos que listo, pagan esos $50, terminan saliendo de esa deuda a los 2 o 3 meses. Ahora cojan esos $50 y un poquito más y ataquen la segunda deuda sin descuidar las cuotas mínimas de las siguientes. La segunda deuda era 100. Entonces, ya salimos de esa segunda deuda de $100. Ahora, ustedes no van a dejar descansar a su mente y van a decir, bueno, si pagaba $50 y $100, ya tengo $150 y ataquen la tercera. Y supongamos, ¿sí? Que la tercera es de otros $150. Y cuando acaben esa tercera, entonces ya van a tener $300 en total y así van a ir acabando con todas las deudas. Entonces hay que atacarlas de manera muy organizada porque si uno empieza a pagar de manera muy dispersa, de pronto no sabe qué está pagando, qué es lo que está pagando, a qué cuotas ni nada y van a persistir en el tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar telefónicamente a sus universidades, a sus entidades bancarias y decir, bueno, ¿qué me ofrecen ahorita por la coyuntura? ¿Hay algún alivio en especial? Yo por mi edad, por si tengo empleo no puedo acceder, y si ustedes miren que les conviene, lo aceptan. Si dicen como, no sé, esto es como falso, entonces mejor sigan como vienen. Y la organización es como la clave en este sentido para ir atacando una por una y salir de todas las deudas. Sí, ese método de la bola de nieve es fascinante y realmente funciona. Y justo ahora mismo estoy trabajando con una amiga que vive en Bogotá. Estamos en esto, ya estamos en la primera fase que es organizarnos y tener todas las deudas ya escritas y de ahí comenzar a tener una plática un poquito más real basada en hechos. No, no es como que sí, yo creo que yo tengo, no, tú tienes esto y esto en esta tasa, entonces comenzamos ahí, comenzamos ahí como tú decías, yo creo que eso es algo clave que a veces se le olvida a uno, que es tienes que seguir pagando lo mínimo de los demás deudas. No es de simplemente olvidarte de estas cosas, pero seguir ahí con lo mínimo mientras que pagues
a la cuota que decidas ya en la deuda que tiene la tasa de interés más alta. Eso sí es clave. Entonces, ¿y será que tienes como un video que se habla de eso, de la bola de nieve en YouTube o en tu podcast? Porque eso sí es clave, especialmente de las deudas, es número uno, ¿no? Sí, ese es como el tip reina de salir de deudas. Y sí, si ustedes buscan Karen Suárez en YouTube, bola de nieve, ahí les sale el videito de primeras. Y si ustedes buscan también en el podcast, también hay uno de los episodios que se llama El método bola de nieve. El podcast para los que nos escuchan se llama Finanzas y Andanzas. Así lo pueden buscar y ustedes colocan bola de nieve y también sale allí. Entonces, si quieren como una explicación un poquito más organizada de lo que es la bola de nieve, ahí lo pueden revisar tanto en podcast como en YouTube. Bueno, yo creo que con esto ya te quiero agradecer mucho por ser invitada de Wi-Fi and Water. Y si quieres ya en unos meses, 6 meses, nos unimos de nuevo y hablemos de, bueno, puede ser que sean los mismos temas porque como el mundo va cambiando cada 30 segundos, me imagino que vamos a poder hablar ya de cosas distintas dentro de esos temas que tocamos hoy. Entonces, gracias, Karen. Para la gente que te quiere contactar, tienes YouTube, Instagram, tu podcast. ¿Dónde más? O sea, si alguien te quiere contactar, debe de ser por DM, por Instagram, o sea, por un mensaje directo. Bueno, la mejor vía es a través de redes sociales. Ustedes me pueden encontrar en YouTube como Karen Suárez, Karen con M, y me pueden encontrar asimismo en todas las otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también el nuevo proyecto audiovisual Valorízate en YouTube, en todas las redes sociales también, Valorízate TV. Y también me pueden escribir un correo si quisieran como una consulta o quieren algo un poco más especializado al correo Karen con M Suárez vera@gmail.com. Un poquito largo, estoy en eso, pero por ahora ahí estoy atendiendo como todas las solicitudes. Si ustedes también quisieran como que les recomiende un video o algo así, a través de redes sociales se los envío la recomendación. Y también pues tengo una asesora financiera que trabaja conmigo, pues si ustedes quieren ya entrar a revisar números, que les hagan, no sé, proyecciones para inversiones, etcétera, ahí también lo podemos pactar a través de redes sociales. Entonces, por ahí me encuentran y también en el podcast Finanzas y Andanzas. Excelente, excelente. Gracias, Karen, por estar con nosotros hoy y te mando muchos saludos. Muchas gracias, Jared. Un abrazo y saludos a todos los que hacen parte de este espacio tan chévere. Gracias. Chao. Chao. Gracias por escuchar Wi-Fi y Water. Por favor, síguenos en Facebook y Instagram, Wi-Fi and Water Podcast. Si tienes algún tema para un futuro episodio, no dudes en escribirnos.